en otro camino de la determinación que tiene que ver con salarios y precios, ¿verdad? Que si nosotros recordamos la definición de oferta agregada, nosotros podemos ver cómo los precios y los salarios determinan o son un factor muy importante, muy determinante a la hora de analizar la oferta agregada y sobre todo la relación de la oferta agregada. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar lo de los nuevos factores que van a determinar la oferta agregada, como son los precios, nosotros tendríamos que hacernos una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿de qué dependen los precios? ¿Cómo una empresa determina los precios a colocar de sus productos, de sus mercancías elaboradas? Entonces, los precios están determinados por los costes a los que se enfrenta la empresa. Entonces, aquí estamos hablando de un conjunto de costes. Estamos hablando de costes fijos, costes variables. Estamos hablando dentro de esto los costes salariales, los costos que no son salariales, ¿verdad? Estamos hablando del beneficio mismo de la empresa, es decir, de un conjunto de factores que incorpora el precio, pero principalmente los precios dependen de los costes. Si seguimos en ese razonamiento lógico de preguntas, ¿de qué depende o sobre qué sustentación se encuentran los costes de las empresas? Entonces, nosotros hemos visto de que el factor fundamental de una empresa para determinar su nivel de producción es la función de producción, como lo habíamos planteado. Es decir, como ya vimos, la función de producción que se utiliza en el análisis que estamos viendo, en el análisis de precios, es decir, que estamos viendo que la función de producción incorpora todos esos factores que tienen su coste, ¿verdad? Que tienen su precio. Estos costes, como nosotros lo podemos ver, dependen del salario, para el caso del trabajo, del coste del capital, que es la tasa de interés, del coste de la tierra, que sería su renta. Entonces, todos esos costes son los que determinan y se usan para el establecimiento de los precios. Ahora, hay una simplificación en este modelo, que es analizar el factor fundamental de la función de producción y el factor fundamental en la estructura de costes de toda empresa. ¿Y cuál es ese coste? Pues el trabajo. Aquí podríamos decir que hay un cambio, ¿verdad? Donde L, que nosotros veníamos representando al factor trabajo, ahora, para hacerlo amigable con la metodología que presenta Blanchard y la mayoría de autores, lo lleva a N, ¿verdad? Donde N sería el factor trabajo y por tanto la función de producción pasará a ser Y, que es el nivel de producto, igual a A, que es el nivel de productividad, por N, que es el trabajo, ¿verdad? Porque se supone que vamos a analizar solamente el trabajo como factor fundamental. Entonces, para que un empresario esté dispuesto a producir bienes, ¿de qué va a depender esa decisión? ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de que el precio del mercado de dichos bienes debe de cubrir la estructura de costes. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la estructura de costes de una empresa? Bueno, principalmente aquí hay que hacer una acotación muy importante. Y es el hecho de si estamos en mercados competitivos o en mercados no competitivos. En mercados competitivos, si ustedes se recuerdan, el precio es igual al coste marginal, ¿verdad? Eso lo podemos ver así. Mercados competitivos, nosotros teníamos nivel de producción, tenías el precio, y vos tenías tu función de coste marginal y por tanto el precio
era igual, cuando el precio era igual al coste marginal que determinaba el nivel de producción, ¿verdad? Entonces, en una economía competitiva, en un mercado competitivo, el precio es igual al coste marginal. Y el precio es la que se transforma en la curva de demanda, que es totalmente elástica, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros hablamos de un mercado no competitivo, ¿verdad? De un mercado que no es competitivo, entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Un mercado no competitivo. Y entonces ahí nosotros tenemos que hacer otro tipo de análisis. Nosotros sabemos que microeconómicamente la función de costes marginales es la que se convierte en la curva de oferta de los empresarios. Pero ¿por qué se vuelve esa curva de oferta de los empresarios? Bueno, porque nosotros tenemos ciertas situaciones. Nosotros tenemos que ahora el empresario se enfrenta sí a una curva de coste marginal, pero también se enfrenta a una curva de coste variable promedio, coste variable medio, y a una curva de coste medio o coste total medio, como queramos llamarlo. Entonces, ahí está la determinación de las situaciones del empresario. Entonces, aquí podemos ejemplificar varios casos. Si el precio, por ejemplo, se ubica acá, tenemos un precio cero y tenemos un nivel de producción cero. Entonces, en este punto A, que nosotros podemos ver, ese punto A está por encima del coste total medio y el coste variable medio. Entonces, ¿qué sucede en esa situación? En esa situación, en el punto A, los ingresos totales son mayores que los costes totales de la empresa y por tanto está teniendo un beneficio positivo, una ganancia positiva, porque el precio es superior que el coste medio, es superior. También tenemos otro escenario donde la misma curva de coste marginal, coste variable medio, coste total medio, pero ahora tenemos el punto A, este punto A, donde el precio intercepta la curva de coste marginal y coste total medio o coste medio. ¿Qué pasa en esa situación? En esta situación, el ingreso total es igual al costo total y por tanto está teniendo beneficios igual cero. Entonces el precio es igual al coste medio. Entonces cuando el precio es igual que el coste medio, el empresario está teniendo ingresos, está teniendo beneficios iguales a cero, ingresos iguales a los costos totales. Esto se conoce en la terminología microeconómica como el punto óptimo de explotación, si ustedes se recordarán. Luego, nosotros pasamos a otro escenario. Tenemos el mismo coste marginal, coste variable medio, coste promedio, y ahora el precio se ubica por debajo, ¿no? Por debajo. Entonces, ¿qué sucede ahora en ese punto A? En este punto A, nuevamente, ahora los ingresos totales son menores que los costes totales. Y costes totales, recuerden, estamos hablando de costes fijos y costes variables. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Bueno, aquí el empresario tiene un beneficio negativo porque el precio es menor que el coste medio, el coste total medio. Sin embargo, a estas alturas, el empresario puede seguir produciendo porque todavía su ingreso está por encima de los costes fijos. Y finalmente, nosotros tenemos un escenario eh, en el coste marginal, coste variable medio, coste promedio, y tenés ahora este punto. El nivel de producción, donde el precio es igual a la intercepción del coste marginal, que es igual al coste variable promedio. Entonces, ¿qué sucede en este punto? En este punto, aquí estamos ante la situación que se conoce como el punto de cierre, ¿verdad? El punto de cierre. Entonces, la empresa producir abajo de este nivel se maximiza el beneficio cerrando la empresa, ¿verdad? Producir abajo de este nivel a un precio ya no garantiza ni siquiera cubrir
los costes fijos. ¿Ya? Por ejemplo, para precios inferiores a P sub 0, eso corresponde con una pérdida. ¿Por qué? Porque no se logran ni cubrir los costes fijos. Entonces tenemos tres escenarios. Tenemos el punto óptimo de explotación, tenemos el punto de cierre y tenemos una situación donde se ha ganado. Ahora, si nosotros analizamos un caso específico de la competencia imperfecta como lo es el monopolio, nosotros ahí vemos otro escenario. Entonces, nosotros ahí, si nosotros recordamos, en el caso del monopolio, la determinación del precio viene dado por la igualdad entre el ingreso marginal y el coste marginal. Pero nosotros sabemos que en esa situación pasa algo interesante en la economía. Entonces, nosotros tenemos el coste marginal, como hemos visto, tenemos ahora una función de demanda y tenemos una función de ingreso marginal. Tenemos el nivel de producción, tenemos los precios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el comportamiento del monopolista? ¿Qué pasa? Entonces, el monopolista, como él tiene una estructura de mercado a su favor, porque tiene un poder de mercado, la determinación del precio, él puede incidir en esa determinación del precio. Y por tanto, cuando el ingreso marginal sea igual al coste marginal, va a ser el precio que él va a determinar. Entonces, él va a determinar esta cantidad de producción y va a ofertar a ese nivel de precio. Entonces, aquí pasan varias cuestiones. Como nosotros vemos, la curva de oferta, dije al inicio, para un empresario desde el punto de vista microeconómico es la curva de coste marginal después que se cubren, ¿verdad? Después, por ejemplo, lo que acabamos de ver en competencia perfecta, que es después del punto de cierre, ¿verdad? Cuando se tienen ingresos al menos que cubren los costes fijos. Sin embargo, la curva de oferta para una empresa competitiva va a ser después del punto donde empiece a obtener ganancias. En el caso del monopolista, aquí pasa algo interesante, porque este precio que ofrece, si nosotros miramos el precio de equilibrio, que sería este de acá, el monopolista no ofrece este precio, no que él ofrece este precio. Es porque tiene poder de mercado. Entonces, ¿qué sucede en el comportamiento del monopolista? Bueno, que aquí existe una apropiación. Esto es el excedente del consumidor que se apropia el monopolista, ¿verdad? Mientras que existe en esta parte de acá, todo este triángulo acá, es lo que se denomina pérdida de eficiencia. Si nosotros recordamos en un comportamiento normal, ¿verdad? Y supongo que lo van a ver en Mate 3. Si nosotros tenemos esto y tenemos un precio de equilibrio, entonces, como vos estás pagando precios por debajo de los que podías, de los precios máximos, todo esto de acá es el excedente del consumidor y todo esto de acá es el excedente del productor. En una situación competitiva. En una situación no competitiva, existe una parte del excedente del consumidor que se apropia el monopolista. Y esta parte que estamos acá no se la apropia nadie, ¿verdad? Se pierde. Esa es una pérdida de eficiencia por parte de la competencia imperfecta del monopolista. Entonces es una pérdida que no se recupera, ¿verdad? Porque el monopolio lo ha generado. Entonces, eso lo quería mencionar para que lo tuviéramos muy en cuenta. Ahora, teniendo esto a la base, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el precio va a ser igual que el coste marginal, pero como la mayoría de mercados son no competitivos, entonces nosotros deberíamos de establecer una diferenciación,
Y entonces en los mercados no competitivos existe un margen de ganancia que se va a determinar. Entonces, ese margen de ganancia, ¿quién lo determina? Lo determinan las rentas salariales, lo determinan los salarios, ¿no? Eso es lo que determina ese margen de ganancia. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, porque el precio incorpora ciertos costes, decimos. Entonces, tiene un coste laboral, llamémosle renta salarial. Va a tener la ganancia, la renta del capitalista. También tienes que pagar impuestos a la producción. Y también tienes el coste de las materias primas. Y ahí puedes meter recursos energéticos, electricidad, etcétera. Un conjunto de insumos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La renta salarial no es nada más que la cantidad de horas que se trabajó por el salario, ¿no? Por el salario. Pero la renta del capitalista, ¿sobre la base de qué establece la renta del capitalista? Sobre un margen de esa renta salarial. Por tanto, el precio, si yo solo tomo de referencia estos dos factores, me quedaría que el precio va a ser igual a las horas laboradas por su salario, por el coste del trabajo, más el margen, lo que sería igual a ¿qué? Al salario igual a eso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? ¿Qué es lo que determina plancha? ¿Verdad? ¿Qué es lo que determina? Es similar. Aunque si nosotros lo quisiéramos dejar de manera completa, nosotros dijéramos que es 1 más el margen por el salario, más los impuestos, más el coste de las materias primas. Y este coste de las materias primas tiene que ver con el precio y con las cantidades de las materias primas. El precio de las materias primas multiplicado por la cantidad de las materias primas. Entonces, este sería una definición más cercana de la determinación de los precios de parte de los empresarios, Ahora, ¿de qué depende? Y es prestarle atención a esto, ¿verdad? ¿De qué depende el margen de ganancia? Entonces, el margen de ganancia va a depender de dos situaciones. Uno va a ser el grado de competencia de los mercados, como hemos visto, entre mayor grado de concentración o mayor nivel de poder de mercado de parte de una empresa, entonces ese margen va a ser mayor. Por eso los monopolistas tienen mayor poder de mercado. Y lo otro va a ser la regulación del mercado de productos. Al final vamos a tener que este margen va a estar en función de esto.